Primero de Reyes. Este libro narra la transición del reino de David a su hijo Salomón, el apogeo de la monarquía unida y la construcción del Templo de Jerusalén. También describe la posterior división del reino en dos, en Israel al norte y Judá al sur, marcando el inicio de una era de profetas y reyes. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 53. Abisec sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían con ropas, pero no se calentaba. Dijeron pues: sus siervos busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y calentará a mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Y hallaron a Abisec, sunemeta, y la trajeron al rey. Y la joven era muy hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, aunque el rey nunca la conoció. Adonías pretende el trono. Entonces Adonías, hijo de Hagüit, se rebeló, diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, con decirle: ¿por qué haces así? Además, él era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Zeruía, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Salomón es proclamado rey, pero el sacerdote Sadac y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los valientes de David, no seguían a Adonías. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, y le dio instrucciones para que hablara con el rey David. Betsabé entró a la cámara del rey y le recordó su juramento de que Salomón reinaría. David respondió: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te juré por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, así lo haré hoy. Entonces el rey mandó a Sadac, a Natán y a Benaía, y los hizo montar a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Allí el sacerdote Sadac tomó el cuerno del aceite del tabernáculo, y ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Adonías y sus invitados oyeron el estruendo. Cuando se les informó que Salomón había sido asentado en el trono del reino, tuvieron miedo y se levantaron, y se fue cada uno por su camino. Adonías, temiendo a Salomón, se levantó y se asió de los cuernos del altar. Salomón dijo ansí: él fuere hombre de bien, ni un cabello de su cabeza caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y Salomón le perdonó la vida por entonces. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 46. Últimos consejos de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo voy por el camino de toda la tierra. Esfuérzate, y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, para que prosperes en todo lo que hagas. También le dio instrucciones sobre Joab, sobre los hijos de Barzillai y sobre Simei. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David a los días que reinó David. Sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón afirma su reino. Adonías pidió a Betsabé que intercediera ante Salomón para que le diera por mujer a Abisig Shunemit. Salomón entendió esto como una pretensión al trono y mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual hirió a Adonías y murió. También Salomón echó a Abiatar del sacerdocio, cumpliendo la palabra de Jehová sobre la casa de Elí en Silo. Joab huyó al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar. Pero Salomón mandó a Benaía que lo matara allí, por la sangre que Joab había derramado injustamente en el pasado. Salomón puso a Benaía sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadac puso en lugar de Abiatar. Finalmente, Simei fue muerto por haber quebrantado el confinamiento que Salomón le había impuesto en Jerusalén, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo del 1 al 28. Salomón pide sabiduría. Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón,
una noche en sueños, y le dijo: Dios pide lo que quieras que yo te dé. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Agradó a Jehová que Salomón pidiese esto, y le dijo: ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado corazón sabio y entendido, y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Salomón despertó, y vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y ofreció sacrificios delante del arca del pacto de Jehová. Sabiduría de Salomón en el juicio. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Una dijo que ambas habían dado a luz con 3 días de diferencia, y que el hijo de la otra mujer había muerto porque ella se acostó sobre él, y que luego había cambiado el niño muerto por el vivo mientras ella dormía. La otra decía: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. El rey dijo: traigan una espada. Y el rey dijo: partan en 2 al niño vivo, y den la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ¡ay, señor mío! Den a esta el niño vivo, y no lo maten. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió: den a aquella el hijo vivo, y no lo maten. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 34. Los oficiales de Salomón reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Anasarías, hijo del sacerdote Sadac, Eligerof y Ahías, secretarios; Josafat, canciller; Benaía, sobre el ejército; Sadac y Abiatar, sacerdotes. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos proveía para un mes del año. Prosperidad y grandeza del reino Judá-Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto. La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. Tenía también Salomón 40.000 caballerizas de caballos para sus carros, y 12.000 jinetes. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayo, la sabiduría de Salomón, que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, sobre las bestias, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra. Primero de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 18. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram había amado siempre a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon. Mas ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Yo por tanto he determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Salomón pidió a Hiram que mandara cortar cedros del Líbano, y Hiram respondió con alegría, diciendo: yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto ambos. Los obreros de Salomón, el rey Salomón, decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres.
los enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por turno. Estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Tenía también Salomón 70.000, que llevaban cargas, y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 38, construcción del templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El lugar santísimo por dentro tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, y lo cubrió de oro purísimo. El interior del templo cubrió, pues, Salomón la casa por dentro de oro puro, y cerró la entrada del lugar santísimo con cadenas de oro. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Las alas de los querubines estaban extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y cubrió de oro los querubines. En el año 4.º, en el mes de Zef, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el año 11.º, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias. La edificó, pues, en 7 años. Primero de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 51. Otras edificaciones de Salomón. Salomón edificó su propia casa en 13 años, y la terminó toda. Asimismo, edificó la casa Bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de largo, 50 codos de ancho, y 30 codos de alto. Hizo también el pórtico de las columnas, y el pórtico del trono donde había de juzgar. La obra de Hiram el artesano envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, el cual era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para toda obra de bronce. Este hizo las 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos. A la una llamó Jaquín, y a la otra Boaz. Hizo asimismo un gran tanque de bronce, de 10 codos de un borde al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Se apoyaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Hiram hizo también 10 basas de bronce y 10 fuentes de bronce. Así concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó para la casa de Jehová. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 66. El arca es llevada al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes 7. Los sacerdotes llevaron el arca, y la pusieron en su lugar, debajo de las alas de los querubines. En el arca no había sino las 2 tablas de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, cuando los sacerdotes salieron del santuario. La nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Dedicación y oración de Salomón. Entonces Salomón dijo: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues te he edificado una casa por morada. Y puesto de pie, Salomón, delante del altar de Jehová, extendió sus manos al cielo, y dijo a Jehová, Dios de Israel: ¿No hay Dios como tú? Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón oró para que Dios oyera las súplicas de su pueblo cuando oraran hacia aquel lugar, ya fuera por pecado, por hambre o por guerra. Al concluir su oración, el rey bendijo a toda la congregación. Sacrificios de la dedicación. El rey y todo Israel sacrificaron víctimas delante de Jehová. Salomón ofreció en sacrificio de paz 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel día,
El rey consagró la parte central del atrio. Al octavo día, despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus tiendas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Primero de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 28. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado de edificar la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón había deseado hacer Jehová, apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Pero Dios también le advirtió que si ellos o sus hijos se apartaban de él para servir a dioses ajenos, él cortaría a Israel de sobre la faz de la tierra. Otras actividades de Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, en que Salomón había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram rey de Tiro había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro él quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Salomón edificó también a Azor, Megiddo y Geser. Y Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gizer, y la quemó, y mató a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Además, Salomón hizo naves en Ezión. Geber y Hiram envió en las naves a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Primero de Reyes capítulo 10, versículo del 1 al 29, la reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Salomón le respondió a todas sus preguntas. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y el servicio de su mesa, se quedó asombrada. Dijo entonces al rey: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se me había dicho ni la mitad». Ella dio al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio de su tesoro real, y ella se volvió a su tierra con sus siervos. Riqueza y esplendor de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Hizo también el rey 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. El trono tenía 6 gradas, y 12 leones estaban allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro. Tenía el rey en el mar una flota de naves de Tarsis. Con la flota de Hiram, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Primero de Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 43, apostasía de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitaus, amonitaus, edomitaus, sidonias y eteas. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David en Jehová. Se enojó contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Y le dijo: por cuanto ha habido esto en ti, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Los adversarios de Salomón
Jehová levantó un adversario a Salomón Hadad edomita. También Dios levantó por adversario a Rezón hijo de Eliada. Asimismo Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, el cual era hombre valiente, se levantó contra el rey. El profeta Ahías encontró a Jeroboam en el camino, y Ahías llevaba puesta una capa nueva. Y estando ellos dos solos en el campo, Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, y la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam su hijo. Primero de Reyes capítulo 12, versículo del 1 al 33. La rebelión de Israel Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Jeroboam y toda la congregación de Israel vinieron y hablaron a Roboam, diciendo: An tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora alivia tú algo de la dura servidumbre, y te serviremos. Roboam les dijo: Vayan, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. El rey Roboam consultó a los ancianos, y ellos le aconsejaron hablarles con bondad. Pero él dejó el consejo de los ancianos y consultó con los jóvenes que se habían criado con él, los cuales le dijeron que les hablara duramente. Al tercer día, el rey respondió al pueblo duramente, diciendo: Mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, el pueblo respondió: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? A vuestras tiendas, Israel. Así se apartó Israel de la casa de David. Roboam reinó solamente sobre los hijos de Israel, que habitaban en las ciudades de Judá en el reino dividido. Cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Roboam reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino a Roboam. Mas vino palabra de Dios a Semaías, varón de Dios, diciendo: Digan a Roboam: No peleen contra sus hermanos, vuélvase cada uno a su casa. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y volvieron. Jeroboam edificó a Sicom, y habitó en ella, y dijo en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Por lo cual hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bito, y el otro en Danán. Y esto fue causa de pecado. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 34. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado: He aquí que el altar se romperá, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, extendió su mano desde el altar, y dijo: Prende de él. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo retirar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza. Entonces el rey dijo al varón de Dios: Te ruego que implores el favor de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano se restaure. El varón de Dios imploró el favor de Jehová, y la mano del rey se restauró. Desobediencia y muerte del profeta. Un profeta anciano, que moraba en Bito, salió al encuentro del varón de Dios, y lo engañó, diciéndole que un ángel le había mandado que lo llevara a su casa a comer. El varón de Dios, que tenía orden de Jehová de no comer ni beber en aquel lugar, desobedeció
y volvió con él mientras estaban a la mesa. Vino palabra de Jehová, y cuando el varón de Dios regresaba, un león le salió al encuentro en el camino, y lo mató. El león no comió el cuerpo, ni mató al asno, sino que se quedó junto al cadáver hasta que el profeta anciano lo recogió y lo sepultó. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo del 1 al 31. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo, Abías hijo de Jeroboam enfermó. Jeroboam dijo a su mujer: levántate ahora y disfrázate, y ve a Silo. Allá está el profeta Ahías. Ella fue, pero Jehová había revelado a Ahías que la mujer venía. Ahías le dijo: entra, mujer de Jeroboam, tengo para ti duras noticias. Así dijo Jehová: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y tú has hecho lo malo. He aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Ahías profetizó que el niño moriría al entrar ella en la ciudad, y que la casa de Jeroboam sería barrida. Los días que reinó Jeroboam fueron 22 años, y reinó en su lugar Nadab su hijo. Reinado de Robom en Judá. Robom hijo de Salomón reinó en Judá de 41 años. Era Robom cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le provocaron a celos más que sus padres. Al 5.º año del rey Robom, subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Lo tomó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Hubo guerra entre Robom y Jeroboam todos los días, y reinó en su lugar Abiam su hijo. Primero de Reyes capítulo 15, versículo del 1 al 34. Abiam y Asa en Judá. Abiam comenzó a reinar sobre Judá en el año 18 del rey Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios en el año 20 de Jeroboam. Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Quitó a los sodomitas de la tierra y quitó todos los ídolos. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días de ambos. Asa murió, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Nadab y Baasa. En Israel, Nadab hijo de Jeroboam comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Izocar, conspiró contra él y lo mató. Luego que Baasa fue rey, mató a toda la casa de Jeroboam, conforme a la palabra de Jehová. Baasa reinó 24 años. En Tirsa, primero de Reyes, capítulo 16, versículo del 1 al 34. Juicio contra Baasa y reinados breves. Vino palabra de Jehová contra Baasa, diciendo que su casa sería como la casa de Jeroboam. Reinó en su lugar él a su hijo. En el año 26 de Asa Amás, su siervo Zimri conspiró contra él y lo mató mientras estaba bebiendo y embriagado. Zimri reinó solo 7 días en Tirsa. Cuando el pueblo oyó la conspiración, nombraron rey a Omri, general del ejército. Zimri, viendo la ciudad tomada, se quemó a sí mismo en el palacio real. Omri y el ascenso de Ecab. En el año 31 de Asa, Omri comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 12 años. Compró el monte de Samaria a Semer por 2 talentos de plata, y edificó en el monte la ciudad de Samaria. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Reinó en su lugar Acab su hijo. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más que todos los que reinaron antes de él, tomó por mujer a Jezebel, hija de Jezbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 24. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente.
y escóndete en el arroyo de Quirat. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Elías y la viuda de Sarepta, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Al llegar a la puerta de la ciudad, vio a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua y un bocado de pan. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Elías le dijo: No tengas temor, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, porque Jehová ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella fue, e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Resurrección del hijo de la viuda. Después de estas cosas, cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Elías tomó al niño, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamó a Jehová. Se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, diciendo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora, conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 46. Elías y Abdías, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Ecab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había gran hambre en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en extremo temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Abdías se encontró con Elías, y Elías le dijo: Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Elías en el monte Carmelo. Cuando Ecab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Elías pidió que reunieran a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera. Elías dijo al pueblo: ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan tras él. Propuso una prueba: preparar 2 bueyes sobre leña, pero sin poner fuego. El Dios que respondiera por medio de fuego, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía, gritando: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz. Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Jehová responde: con fuego. Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, tomando 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Hizo una zanja alrededor del altar, y mandó derramar agua sobre el holocausto y la leña 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar. A la hora del sacrificio, Elías oró, y cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías mandó matar a los profetas de Baal en el arroyo de Sisón. Después de esto, Elías oró y subió una pequeña nube del mar, de la palma de la mano de un hombre, y hubo una gran lluvia. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 21. Elías en Joreb a Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Entonces envió Jezebel un mensajero a Elías, diciendo:
así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersiba. Se fue por el desierto camino de un día, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Allí Jehová se le manifestó, no en un gran viento, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo, apacible y delicado. Jehová le mandó que ungiera a Jaziel por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en su lugar. Llamamiento de Eliseo. Partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo dejó los bueyes y vino corriendo tras Elías. Y después de despedirse de sus padres y ofrecer un sacrificio, fue tras Elías y le servía. Primero de Reyes capítulo 20, versículo del 1 al 43. Ecab derrota a los sirios. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, y con el 32 reyes, con caballos y carros, y subió, y sitió a Samaria. Un profeta se acercó a Ecab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré hoy en tu mano. Ecab salió con los jóvenes de los príncipes de las provincias, que eran 232, y tras ellos el pueblo, 7,000, derrotaron a los sirios con gran matanza. Nueva victoria sobre Siria. Los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, pero si peleamos con ellos en la llanura, de cierto seremos más fuertes. Al año siguiente, Ben-Hadad subió a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel eran como 2 manaditas de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Jehová dio la victoria a Israel, y mataron de los sirios en un día a 100,000 hombres de a pie. Ecab perdona a Ben-Hadad. Ben-Hadad huyó y se escondió en una cámara. Sus siervos se vistieron de cilicio y pusieron sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel para pedir clemencia. Acab le llamó su hermano, e hizo pacto con él, y le dejó ir. Entonces un profeta se disfrazó y salió al encuentro del rey, y le reprendió diciendo: Por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. El rey de Israel se fue a su casa triste y enojado. Primero de Reyes capítulo 21, versículo del 1 al 29. La viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabut, diciendo: Dame tu viña para una huerta de hortalizas, y yo te daré por ella otra viña mejor, o el valor de ella en dinero. Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado. El complot de Jezebel. Vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu? Al saber lo ocurrido, ella le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come. Yo te daré la viña de Nabot. Ella escribió cartas en nombre de Ecab, las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales de la ciudad. En las cartas mandó que pusieran a Nabut delante del pueblo, y que 2 hombres perversos atestiguaran contra él diciendo: Tú has blasfemado a Dios y al rey, y que luego lo sacaran y lo apedrearan. Los ancianos hicieron como Jezabel mandó. Nabot fue muerto, y Jezebel dijo a Acab: Levántate y toma la viña. Cuando Acab descendía para tomar la viña, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Ve al encuentro de Acab, y le hablarás diciendo: En el lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Arrepentimiento de Acab. Elías profetizó que Jehová traería mal sobre la casa de Acab, y que los perros comerían a Jezabel en el muro de Jezreel. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos
y puso cilicio sobre su cuerpo, ayunó y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, diciendo: ¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Primero de Reyes, capítulo 22. Versículo del 1 al 53. Micaías predice la derrota de Ahab. Pasaron 3 años sin guerra entre Siria e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Acab le propuso ir juntos a recuperar Ramoth de Galaad. Josafat dijo: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, pero pidió consultar primero la palabra de Jehová. Acab reunió como a 400 profetas, quienes dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Josafat preguntó si no había aún algún profeta de Jehová. Acab respondió: Aún hay un hombre, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Trajeron a Micaías, y aunque al principio habló irónicamente, luego dijo: Ampai, a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Micaías reveló que Jehová había puesto un espíritu de mentira en la boca de todos aquellos profetas para que Ahab cayera. Entonces el rey mandó a encarcelar a Micaías. Muerte de Acab en Ramoth de Galaad. El rey de Israel y Josafat subieron a Ramoth de Galaad. Acab se disfrazó para entrar en la batalla, pero Josafat se puso sus vestidos reales. El rey de Siria mandó a sus 32 capitanes que no pelearan sino contra el rey de Israel. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. El rey murió al caer la tarde, y su sangre corría por el fondo del carro. Lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre conforme a la palabra de Jehová. Reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Reinado de Josafat y de Ocosías. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Ahab. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en el año 17 de Josafat. Reinó 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a Baal.